Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. El juicio de Fabián González se detuvo hoy después de que González dio positivo de COVID. Durante este tiempo sin precedentes, la juez, los fiscales y la defensa todos tuvieron que encontrar una solución para que el juicio continuara. Esta es una situación que ambos lados pueden acordar, es la primera para ambos, enfrentando una semana de retraso o un juicio anulado. La juez Cindy Leos obtuvo la aprobación del Tribunal Supremo del Estado para continuar con el juicio con algunas normas únicas, incluyendo tener a González en la sala del tribunal, pero dentro de una caja de cristal. They're like meeting rooms, but they're all glass. Okay. That we can move one of those boxes into the courtroom, put it far away from everybody, have the defendant enter the courthouse early in the morning when there's not as many people present, by himself, ride the elevator by himself, double KN95 masked, sit in the box. El juicio continuará mañana a las 9 a.m. El Estado terminará el testimonio con el detective jubilado Richard Lewis y luego la defensa tomará el control. González es acusado de dejar a Victoria Martins de 10 años en una situación peligrosa que la llevó a su muerte. Sus abogados dicen que dio positivo después de los procedimientos de ayer. Se le vio sonándose la nariz ayer, pero sus abogados dicen que pensaban que solo era alergias. Dicen que ahora tiene fiebre alta. Había una opción de tener a González en el juicio virtualmente, pero dijo que no quería renunciar a sus derechos de comparecer en persona. La juez Leos dijo que este juicio está completado en más de 2/3 y no quiere declararlo un juicio nulo. Así que llegó a la idea de la caja de cristal, que también incluye un purificador de aire. También había preguntas sobre si el jurado podría permanecer más allá de su término de servicio que termina el viernes. La caja también soluciona ese problema. Los abogados de González dieron negativo hoy en pruebas rápidas. Los jurados, el juez y los fiscales no son considerados contactados cercanos y no se les pide realizar una prueba. El juez Leos tuvo las palabras fuertes para González, diciendo que todos han tomado precauciones para evitar el COVID durante este juicio y necesita hacer de su parte. Se espera que los testigos de la defensa incluyan a Michelle Martins, el hermano de González, así como un primo con el que se peleó en una fiesta familiar días antes del asesinato de Victoria. Un enfrentamiento del SWAT de 12 horas en las montañas del este se ha vuelto mortal. Hemos aprendido que comenzó con un informe de un hombre que le disparó a 2 personas que conducían una cuatrimoto en el área. Los vecinos nos quisieron salir a cámara, pero dijeron desde las 8 de anoche hasta las 6 de esta mañana se escuchaban a los diputados lanzar flashbangs y gritar que Tony Luján salga de su casa. Según una orden de detención redactada temprano esta mañana, BCSO estaba tratando de detener a Luján por dispararle a 2 personas. La orden de detención dice que una persona de 29 y 15 años conducían una cuatrimoto por la zona y se estacionó junto a la casa de Luján. Dicen que Luján de repente corrió hacia ellos armado en mano, gritando que le habían robado con todo y su perro. Los dos dicen que trataron de calmarlo y estaban confundidos ya que no estuvieron involucrados en ningún robo. Cuando Luján vio una arma enfundada en la cintura del otro hombre, dice que los amenazó de muerte si tocaban el arma. Ahí es cuando el hombre dice que Luján le disparó a su cuatrimoto. Siguió una pelea y luego Luján disparó más disparos mientras el par huían. Diputados del BCSO respondieron e intentaron hacer salir a Luján, pero dicen que se negó a hablar con ellos y a salir. No hemos confirmado si la persona que murió es Luján, ni cómo fue asesinado. Nos dicen los vecinos que su madre también vive en la propiedad y una ambulancia se llevó a alguien anoche. Según vecinos, este es un mismo Tony Luján que fue ingresado a la Sala de la Fama de la Música de Nuevo México en el 2020. Serán 2 semanas difíciles. La oficina del alguacil y el departamento de bomberos del condado de Bernalillo comienzan a honrar y
enterrar a sus 4 personas de primeros auxilios quienes murieron en un accidente de helicóptero. El primer servicio fue para el teniente Fred Beers, miembro de la comunidad. Se reunieron en el P esta mañana el alguacil Manny González, la gobernadora Michelle Lujan Grisham y otros oradores hablaron maravillas de Beers y su dedicación para servir a su comunidad. Los miembros de la familia de Beers también hablaron, incluyendo sus hermanas y su esposa. Anita Beers dice que ama su trabajo y estaba orgulloso de lo que hacía cada día, pero su mayor honor en la vida fue ser padre. He dedicated his life to our son. Fred never had a bigger smile on his face than he would when he was spending time with Daniel. Fred and Daniel did everything together. El funeral para el alguacil Larry Corrin es el viernes por la mañana. Los servicios para el teniente Matthew King y el diputado Michael Levison son el próximo lunes y miércoles. La policía está investigando un tiroteo mortal en el sureste de Albuquerque. Los oficiales encontraron un hombre muerto en un vehículo cerca de Copper y Rhode Island anoche después de recibir una alerta en su sistema de visualizaciones de disparos. Parece que el vehículo fue disparado varias veces. En este momento la policía no ha identificado a la víctima ni ningún sospechoso. La ciudad ha limpiado una vez más los campamentos para las personas sin hogar en Coronado Park antes de su cierre inminente, pero un portavoz dice que el parque no está cerrado aún. Esta mañana nuestro equipo vio a la policía de Albuquerque y al personal de residuos sólidos en el parque cerca de la I-40 y 4th Street. Mientras había algunos desechos en el suelo, gran parte del parque se limpió. Sin embargo, vimos esos campamentos para personas sin hogar aparecer en un lote vacío cercano. Esta mañana, el alcalde Tim Keller anunció que la ciudad cerraría el Parque Coronado en agosto, al menos por ahora, mientras deciden cómo enfrentar el problema de las personas sin hogar. Le preguntamos a la ciudad si la limpieza del parque hoy fue parte de esos planes. Nos dicen que era su limpieza y mantenimiento regular de las 2 semanas y el empuje final no sucederá hasta el próximo mes. Las escuelas públicas de Albuquerque recibieron una gran donación para ayudar a preparar a los estudiantes para el regreso a clases. El Consejo de Voluntarios Corporativos de Nuevo México se asoció con la ciudad para la colecta de suministros de APS de este año, recaudando $30,000. Los suministros irán a miles de estudiantes de APS para asegurarse de que tengan lo que necesitan para un nuevo año escolar. La primera dama de Albuquerque felicitó al grupo por su trabajo, diciendo que el dinero será muy útil y ayudará a que los niños se emocionen por volver al salón de clases. Pero el superintendente de APS, Scott Elder, dice que el impacto en esta donación podría tener un efecto dominante y afectar todo el año del estudiante. Teachers see students who lack adequate supplies lose focus and engagement from the beginning of the year, and that can turn into decreased learning potential, and we don't want that. El Consejo de Voluntarios Corporativos de Nuevo México agregó que aunque esta donación fue excelente, la necesidad se presenta todo el año y animó a la gente a donar. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.